Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Amigos del Museo del Prado que me haya convocado para este curso. También me gustaría, ya que se ha mencionado varias veces a Francisco Calvo Serraller, simplemente evocar su figura desde un punto de vista personal. Francisco Calvo Serraller fue mi profesor en cuarto de carrera cuando nos enseñaba las fuentes para el conocimiento de la historia del arte. Eso ya nos dirigía hacia una manera de entender y de estudiar la historia del arte alejada, aunque no incompatible, con los asuntos formales que mayoritariamente habían sido preponderantes en nuestros estudios. Posteriormente, Francisco Calvo Serraller dirigió mi tesis y cuando en 1993 fue nombrado director del Museo del Prado, me dio la primera oportunidad de vincularme laboralmente con la institución. De manera que vaya aquí mi pequeño homenaje y en ese sentido también me enorgullece mucho dirigir uno de los cursos del ciclo que él dirigió durante algo más de 30 años, que a través de sus ediciones impresas, que han generado más de 500 ensayos, se han convertido en una fuente indispensable para el conocimiento de la historia del Museo del Prado, de sus colecciones y de la proyección que el museo y sus obras han tenido en el mundo contemporáneo. Uno de esos cursos, como se ha dicho aquí, el de 1999, tuvo como protagonista a Velázquez y como columna vertebral, como el estudio de obras individuales suyas o conjunto de pinturas suyas. 20 años después se organiza este curso que tiene el mismo protagonista, pero distinto enfoque. En este caso se trata de ofrecer una visión lo más amplia posible del pintor a través de una variedad de perspectivas, a través de 19-20 clases que nos hablarán de la trayectoria vital y profesional de Velázquez, de los estímulos artísticos a los que respondió y la respuesta que dio a los mismos, y también de su fortuna, de cómo se ha interpretado, reutilizado y leído a Velázquez en los 3 siglos y medio que median entre su muerte y nuestros días. Y un curso, digamos, tan fragmentario que va a tratar y tan caleidoscópico, que va a tratar aspectos tan diferentes a la hora de concebir esta primera clase, lo que pensé es la conveniencia de mostrar, digamos, un marco general que de alguna manera sirva para encuadrar todas esas visiones parciales que se irán sucediendo semana tras semana durante los meses siguientes. Y esta clase está concebida con 2 partes diferentes. Por un lado, una visión rápida del estado actual de los conocimientos sobre Velázquez y, por otro lado, un recorrido también necesariamente muy rápido y de carácter cronológico al itinerario vital y artístico del pintor. Los conocimientos que tenemos sobre Velázquez, como sobre la mayor parte de los artistas, descansan sobre 3 bases fundamentales. Por un lado, un conjunto de 120, 130 obras sobre las que hay bastante acuerdo de considerarlas autógrafas, de considerarlas producto de su arte. Junto a esas 120, 130 obras existe también un número relativamente elevado de cuadros con un grado de relación distinto, pero que sirven para entender el fenómeno
el fenómeno Velázquez. Esa es la base fundamental para el entendimiento de Velázquez y sin duda es aquello que nos ha convocado a este curso. Ese grupo de obras singulares y magníficas que nos dejó Velázquez a lo largo de su vida. El segundo pilar sobre el que se asienta ese conocimiento de Velázquez es un corpus documental de documentación generada en vida del artista, y hay un tercer pilar que es la labor interpretativa, reinterpretativa y prospectiva y crítica que se ha ido llevando a cabo en estos 350 años. El corpus documental al que hacía referencia se compone de algo más de 500 documentos, en parte hasta lo conocido hasta el año 2000 está publicado en el llamado Corpus Velazqueño, que reunía cerca de 500 documentos. En estos 20 años han ido surgiendo con cuentagotas algunos más. Son documentos caracterizados en su mayor parte por su naturaleza administrativa y económica. Son documentos a través de los cuales se puede trazar una visión bastante precisa, aunque nunca lo suficientemente precisa para las exigencias del público y de los investigadores, pero comparativamente bastante precisa, de lo que fue el discurrir de Velázquez como profesional y artístico. Conjuntamente con esos documentos administrativos, muchos de los cuales están vinculados a su carrera al servicio de la corte a partir de 1623 hasta su muerte, existe un caudal importante de documentos que nos hablan de la vida familiar oficial del pintor, nos informan sobre su nacimiento, sobre la composición de su familia de origen, sobre su matrimonio y sobre la familia que él mismo fue formando, y de una manera bastante precisa. También nos informan sobre sus movimientos, digamos, económicos. Todo ello nos permite, como digo, tener una visión bastante precisa de ese Velázquez profesional y de las peripecias familiares del pintor. Esa abundancia realmente importante en relación con lo que conocemos con la mayor parte de los artistas españoles anteriores a Goya tiene, por supuesto, muchos pros, pero también ha condicionado la imagen que tenemos de Velázquez. No es ninguna casualidad que en varias de las monografías más importantes sobre el pintor y en varias también destacadas exposiciones la palabra cortesano acompañe siempre al nombre de Velázquez, en parte por esa superabundancia documental. También tenemos una visión bastante precisa de la evolución de la carrera de Velázquez. La mayor parte de esos 120, 130 cuadros se puede fechar con bastante precisión, con un margen de error en general muy corto, en parte porque sobre ellos, muchos de ellos hay documentación precisa, pero también porque siendo en una proporción muy alta retratos y retratos de la familia real, es posible secuenciar a partir de la edad que aparentan sus rostros, secuenciar esos retratos. Junto a estas posibilidades que son mayores que las que nos ofrecen la documentación y el catálogo de muchos artistas contemporáneos a Velázquez, existen importantes carencias. Velázquez, ya en su juventud en Sevilla, pero sobre todo a partir del momento que tiene que trabajar para el rey, tiene que organizar un taller bastante activo
objetivo un taller capaz de satisfacer la demanda de imágenes reales, y es poco lo que todavía se conoce sobre ese taller. Poco a poco se va arrojando un poco de luz acerca de la composición y de los métodos y de la dinámica que rige el funcionamiento de ese taller, pero todavía queda muchísimo por avanzar y una gran superficie en sombra es la que afecta a todo lo que tiene que ver con el carácter, la personalidad y la vida más íntima del pintor. De Velázquez no nos han llegado escritos propios que nos hablen sobre esos aspectos de su personalidad, y son rarísimos los escritos ajenos que se refieran al carácter o la personalidad de Velázquez. Se pueden contar casi con los dedos de las manos, ¿no? En algún caso son muy valiosos. Por ejemplo, a través del epistolario de Felipe IV sabemos que el rey conceptuaba a Velázquez como una persona flemática y una persona profundamente testaruda, acostumbrada a hacer su voluntad, a veces en contra de la propia voluntad del rey, lo que en sí es algo bastante elocuente. Pero, por ejemplo, cuando su suegro Pacheco, en su Tratado de la Pintura, habla de Velázquez, prácticamente no alude a esas cuestiones que tantos nos interesan ahora mismo, como son las relacionadas con sus opiniones o con su carácter, con su personalidad. Ahora, en el siglo XXI, estamos acostumbrados a tratar de leer a través de las obras de arte cuestiones relacionadas con la vida íntima, con el pensamiento de los artistas. Eso es así porque desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX y el siglo XX, el yo, la subjetividad, forma una parte importante del contenido de muchas obras de arte. En el mundo contemporáneo, la obra de arte con frecuencia se concibe como expresión del yo individual, ¿no? Y el público contemporáneo está acostumbrado a buscar en pinturas o en esculturas, en dibujos, rasgos concretos de la personalidad y de la intimidad de los artistas. Eso no está tan claro respecto a los pintores antiguos. Es cierto que algunos artistas utilizan el arte como un instrumento de expresión personal. Todos tenemos en la cabeza los nombres de Miguel Ángel, de Rembrandt o de Caravaggio y de algunos más, pero eso no es lo habitual en la época de Velázquez. La pintura no se concibe primordialmente como un medio de expresión personal, se concibe como un medio de expresión y como un medio de comunicación, pero en otros términos. Para entenderlo es interesante comparar la obra de dos de los pilares fundamentales del Museo del Prado, como son Velázquez y Goya. A través de la pintura de Goya, a través de sus series grabadas, a través de sus dibujos y no digamos a través del epistolario que ha llegado hasta nuestros días, nosotros podemos asistir a la evolución del rostro del pintor durante gran parte de su carrera. Podemos poner cara a una buena parte de su entorno familiar y a una buena parte de su entorno afectivo. Retrató a un número muy elevado de sus amigos, por ejemplo. A través de sus series grabadas podemos asistir a la evolución del pensamiento de Goya y podemos conocer las opiniones de Goya respecto a un número elevadísimo de cuestiones y cómo evolucionan esas mismas
esas mismas opiniones. También podemos asistir al mundo emotivo de Goya. La serie, solo hay que pensar en la serie de Los Caprichos, que está llena de opiniones sobre la realidad que le rodeaba, sobre la España de finales del siglo XVIII. Si ustedes recuerdan la reciente exposición sobre los dibujos de Goya, también recordarán que visitándolas les asaltaban una cantidad interminable o compartían una cantidad interminable de emociones que expresaba Goya a través de esos dibujos, emociones, pero también pensamientos y opiniones. Y Goya es el autor de una serie como Las Pinturas Negras, que la crea para sí mismo, algo muy poco habitual hasta entonces, y donde en el comedor de su casa expresa todos sus fantasmas. Y eso es así porque Goya es un artista contemporáneo, porque en el arte de Goya la subjetividad, el yo, ocupa un lugar cada vez más importante. En el caso de Velázquez eso está ausente, lo que no quiere decir que todos y cada uno de nosotros no nos hayamos formado una opinión acerca de cómo pensamos que pudo ser Velázquez, enfrentándonos o dialogándonos con sus propias obras, ¿no? Pero Velázquez raramente nos deja acercarnos a sus opiniones o a su mundo más íntimo y personal. Pero la manera como se relacionó con sus colegas y la tradición y la solución que dio a viejos y nuevos problemas artísticos nos permiten acercarnos a algunos resortes muy arraigados de su mente y a las soluciones que adoptó para afirmar su personalidad. Desde el principio hasta el final de su carrera se advierte un deseo acendrado de singularidad, unas notables dotes estratégicas, un permanente gusto por la paradoja y una gran capacidad para adaptar sus respuestas como artistas a estímulos muy variados y dirigir esas respuestas siempre en términos de afirmación personal. Son actitudes que en parte hay que vincular también al medio cortesano en el que se movió, un medio muy competitivo y en absoluto relajado, pero también hay que vincular a tendencias presentes en la cultura de una época para la que, por ejemplo, conceptos como el de novedad y singularidad resultaban importantísimos. Y en el caso español solo hay que tener en mente las producciones y la trayectoria vital de un Góngora, de un Lope de Vega, de un Calderón, de un Quevedo, de un Gracián, de escritores contemporáneos a Velázquez, para entender lo que significaba todo eso. Y a continuación vamos a hacer un recorrido rápido, como digo, a la trayectoria vital y profesional de Velázquez, un poco subrayando este tipo de cuestiones. Una trayectoria que comienza en 1599 en Sevilla, cuando nace Velázquez. Sevilla es entonces la ciudad económicamente más activa de la península, en parte o fundamentalmente gracias a la concesión del monopolio del comercio con las Indias. En relación directa con esa pujanza económica se sitúa un cierto grado de cosmopolitismo social, y acompañando a esa pujanza económica y ese cosmopolitismo social un medio intelectual bastante notable. Un personaje importante dentro de ese medio cultural será Francisco Pacheco. Pacheco es el pintor que, en cuyo taller, en 1611, cuando tenía 12 años, ingresa Velázquez, una jaula dorada, como en algún momento se diría, porque Pacheco no solo significa la posibilidad de internarse en los secretos del arte de la pintura, sino significa también internarse en el campo de la pintura
como una actividad con connotaciones culturales, intelectuales importantes. Pacheco es una figura destacada en el panorama cultural sevillano de la época y es autor, entre otras cosas, de 3 obras destacadas. Por un lado, él fue el editor en sentido antiguo de la poesía de Fernando de Herrera, que es el gran poeta del clasicismo sevillano, es el que ordena la poesía de Fernando de Herrera, la corrige, propicia su publicación. También es el autor del llamado libro de descripción de verdaderos retratos, que es una empresa que inicia en 1599 y que le acompañará a lo largo de toda su vida, una vida en la que realiza más de medio centenar de efigies dibujadas de personajes importantes dentro de la vida, dentro de personajes famosos, en su mayor parte vinculados con Sevilla, y personajes prestigiosos dentro del campo de la religión, de la escritura y también dentro del campo artístico. En ese elenco de hombres prestigiosos hay 5 o 6 artistas. Y Pacheco es también un pintor teórico del que en 1649 se publica póstumamente su Arte de la pintura, que es, junto con los Diálogos de la pintura de Vicente Carducho, el tratado de pintura más importante que se publica en España durante el siglo XVII. En ese medio ingresa Velázquez, un pintor que demuestra una precocidad suficiente como para que en 1617, es decir, cuando tenía 18 años, pueda independizarse, pueda empezar a actuar como pintor independiente. Al año siguiente se casa con Juana Pacheco, la hija de su maestro, lo que nos habla también del contexto gremial en el que se mueve la pintura en Sevilla y en España en esa época, un contexto gremial que hace que los maestros casen a sus hijas con los discípulos aventajados. De hecho, eso mismo haría Velázquez 15 años después, cuando casó a su hija Francisca con el pintor Juan Bautista Martínez del Mazo. En esa época es una época importante del arte sevillano y aquí ven 3 expresiones de esa actividad artística. Por un lado, Roelas, que es el pintor más interesante del momento, un pintor que sigue una línea en parte neoveneciana. Es un momento en el que en Sevilla tanta o mayor importancia como medio de expresión artística tiene la escultura como la pintura. Son los años dorados de la actividad de Martínez Montañés, uno de los grandes artistas sin duda de todo el siglo de oro español y del que en imagen tienen el Cristo de la Clemencia, una obra muy a tener en cuenta a la hora de entender lo que haría años después Velázquez, y tienen también en pantalla el tipo de obras que cultiva Pacheco. Frente a eso, de Velázquez nos quedan en esos años sevillanos, que son 5 o 6 años de actividad allí, en torno a las 20 obras. Muchas de ellas son religiosas, como son la mayor parte de las pinturas que se están haciendo en Sevilla en esos años, y de esas obras religiosas tienen 3 en pantalla. Ya desde sus comienzos, Velázquez se distancia de la mayor parte de los artistas activos en la ciudad y se identifica con lo que en esa época se denominaba como imitador del natural. Son los artistas que empiezan a huir de los códigos de idealización preponderantes en el arte hasta entonces y empiezan a buscar en la realidad, en la experiencia cotidiana, la materia para su arte.
Esa imitación del natural en estas obras se traduce en dos cosas diferentes. Por un lado, en un tipo de gama cromática mucho más apagada de lo que venía siendo habitual en Sevilla y mucho más amiga de los colores terrosos, también mucho más empastada de lo que seguía siendo habitual, y por otro lado, en la utilización para los personajes de estas escenas religiosas de tipologías humanas que el público podía identificar con su propia experiencia, que el público podía identificar con sus propios contemporáneos. Incluso Velázquez en estos años lleva un paso más adelante esa idea de recurrir a tipos humanos cotidianos y reconocibles, y con frecuencia utiliza a miembros de su propia familia, ¿no? Podrán ver hasta qué punto hay semejanzas tipológicas entre este San Juan Evangelista y y San José, uno de los Reyes Magos de la Epifanía, que es una obra de la que ya se sabe con certeza que este Rey Mago es un retrato de su suegro Francisco Pacheco, y la Epifanía igualmente es un cuadro, uno de cuyos personajes, el que aparece aquí al fondo, se vuelve a encontrar en 3 o 4 obras más que hace Velázquez en Sevilla. Es el aldeanillo del que habla Pacheco, y es un joven que le sirve como modelo en Sevilla en esos años. Y le sirve como modelo porque Velázquez lo que está queriendo es trasladar a la pintura religiosa imágenes, rostros, tipologías faciales reconocibles. Lo que no se debe solo a un impulso creativo en abstracto, no se debe solo a una voluntad de alejarse de lo que era habitual en Sevilla en ese momento, sino que tiene connotaciones más profundas que tienen que ver también con tendencias de la religiosidad de la época. Es una manera de actualizar la historia religiosa haciendo que sea protagonizada por personajes que uno puede reconocer como sí mismo. Es una manera, como digo, de dar contemporaneidad a esas historias religiosas y, por lo tanto, hacerlas más accesibles y hacerlas más creíbles. De entre la producción religiosa de esos años de Velázquez se singularizan estas dos obras, Cristo en casa de Marta y María y La cena en Emaús, que son dos de las primeras obras en las cuales Velázquez nos da prueba de algo que le acompañará a lo largo de toda su carrera, que es el gusto por la paradoja, en este caso por la paradoja narrativa. Siendo dos escenas evangélicas, lo que vemos en primer término, aisladamente, en ningún caso nadie podría identificarlo como una escena sagrada. En primer término vemos a dos mujeres en una cocina, en el caso de Cristo en casa de Marta y María, y en el caso de la cena en Emaús vemos también en primer término a una criada trabajando en una cocina. Lo que los convierte en escenas religiosas son las imágenes que aparecen al fondo, que dan un sentido distinto a toda la composición. Eso subvierte una de las leyes básicas de la narración clásica, para la que el motivo principal del cuadro tiene que ocupar también un lugar principal dentro de la narración literaria o dentro de la narración pictórica. En este caso, arroja el motivo que identifica esa obra como escena religiosa al fondo. Para hacer eso, Velázquez, por un lado, se vale de ese gusto por la paradoja, de ese gusto que mantendrá hasta el final de sus días, de hacer partícipe al espectador del juego narrativo,
pero también contaba con precedentes importantes. Aquí en el Museo del Prado tenemos este cuadro del artista nórdico Joaquim Beukelaer, Cristo en casa de Marta y María, en el que vemos la misma actuación que utiliza Velázquez para su versión. Eran obras que se habían difundido a través de copias. De hecho, en Sevilla existía alguna copia de obras de este tipo en el Palacio Arzobispal y a través también de estampa. Los cuadros anteriores enlazan con un capítulo fundamental de la actividad de Velázquez en Sevilla y que singulariza al pintor del resto de los artistas que trabajan en la ciudad en ese momento, que es el capítulo de lo que se llamarían bodegones. La pintura de bodegón, tanto estrictamente en la naturaleza muerta como en este tipo de escenas costumbristas, tenía poca tradición en Europa y en España. En España se remonta solo hacia 1600. En Sevilla apenas existía tradición de este tipo y Velázquez en unos pocos años y progresando de una manera extraordinaria, ven que el almuerzo es de 1617, la vieja friendo huevos de 1618 y el aguador de Sevilla de 1622 y pueden asistir a la evolución rápida y segura del arte de Velázquez, y Velázquez crea esta serie de imágenes en Sevilla, en la que también juega con la paradoja, porque se trata de escenas aparentemente insignificantes, escenas que aparentemente solo significan lo que vemos, es decir, a una mujer sirviendo un plato de huevos fritos a un joven, a un aguador ejerciendo su oficio, pero son escenas que tienen una seriedad y una monumentalidad impropias de la insignificancia de su tema. Veremos que Velázquez vuelve a hacer esto varias veces a lo largo de su carrera, y esto nos va hablando de una mente paradójica, de una mente a la que le gusta jugar con la inteligencia del espectador. Pero al ver estas obras, como al ver toda la producción artística de esa época, no solo tenemos que pensar en el artista que las hace, sino en el público, sino también en el público que las recibe. Estas obras presuponen la existencia en Sevilla de una parte del público preparada para admirarlas y preparadas sobre todo para comprarlas. Son obras, un pintor trabaja para que le compren sus obras, de eso vive. Y esas obras nos hablan en Sevilla de un público sofisticado, lo que por otro lado también se corresponde con la sofisticación literaria de la ciudad en ese momento, y un público que empieza a valorar en la pintura valores como las de la originalidad narrativa, y valores como las de la novedad. Y son dos cosas que Velázquez estaba absolutamente preparado para ofrecer en ese momento al público sevillano. Pero a Velázquez, y de eso es consciente su suegro Francisco Pacheco, que en su Arte de la Pintura nos ha dejado algunos párrafos preciosos para entender qué es lo que movía a Velázquez a hacer este tipo de imágenes singulares. Por ejemplo, comenta: en mi yerno, que sigue este camino, habla del camino que habían emprendido otros como Rivera, también se ve la diferencia que hace a los demás, por tener siempre delante el natural, la diferencia que hace a los demás. También se ve su ansia de distinguirse. Y sigue más adelante Pacheco: pues que los bodegones no se deben estimar. Claro que sí, si son pintados como mi yerno los pinta.
alzándose con esta parte sin dejar lugar a otro y merecen estimación grandísima. Pacheco nos habla de excelencia y de que la búsqueda de la excelencia también justifica la búsqueda de nuevos caminos desde un punto de vista de los géneros. Pero el caso es que a un artista con las capacidades, con las dotes, también con la ambición de Velázquez, Sevilla se le hace pequeño, se le hace cada vez más pequeño y necesita nuevos horizontes. Y esos nuevos horizontes tienen un nombre concreto y ese nombre concreto es la corte, es Madrid. En 1621 hay un primer intento de asalto a la corte. Velázquez viaja a Madrid. De ese viaje lo que consigue es conocer parte de las colecciones reales. Por ejemplo, se sabe que viaja al Escorial y consigue también retratar a Góngora, que es junto con Lope de Vega el literato más prestigioso que había en España, pero tiene que volverse a Sevilla. Repite el viaje 2 años después en un contexto político ya muy propicio. En 1621 había muerto Felipe III de una manera más o menos prematura, tenía poco más de 50 años. De hecho, dejó como heredero a Felipe IV, que por entonces aún no había cumplido los 16 años, y Felipe IV se rodea de un grupo, digamos, político en el que predomina los vínculos con Andalucía. Un grupo presidido por Baltasar de Zúñiga, que moriría poco después, y presidido también por su sobrino, el conde duque de Olivares. Había de alguna manera en la corte una cabeza de puente sevillana que propiciaba intentar la aventura cortesana para Velázquez, y la intenta, como digo, en 1623, viaja a la corte. Establece contacto con un amigo de su suegro, Pacheco, se me van nombres, con Figueroa, que es sumiller de cortina del rey, es un clérigo que tiene un puesto dentro de la jerarquía palaciega, Juan de Fonseca y Figueroa, que fue precisamente el primer propietario conocido del aguador de Sevilla. Retrata a Figueroa. Estratégicamente, ese retrato, cuando es acabado, es llevado a Palacio, donde lo admiran el conde duque de Olivares y el rey. Como resultado de esa admiración surge la posibilidad de retratar al rey, y como resultado de ese primer retrato del rey, a los pocos meses Velázquez ya es nombrado pintor de cámara. A partir de entonces y hasta 1660, hasta la muerte de Velázquez, la vida del pintor y la vida del rey siguen trayectorias paralelas. De hecho, si Velázquez llegó a convertirse en uno de los artistas más singulares de la historia desde el punto de vista de los géneros que trató, desde el punto de vista de sus estrategias narrativas, desde el punto de vista del tipo de técnica que desarrolló, y si Felipe IV llegó a convertirse en probablemente el coleccionista más importante de su tiempo y uno de los aficionados a la pintura más expertos de su tiempo, si se produjo eso fue por una cuestión de interferencias mutuas. El interés de Felipe IV por la pintura, estimulado se alimentó del contacto con el propio Velázquez, pero el arte de Velázquez tomó los rumbos que pudo llegar a tomar porque tenía a su lado un patrono inteligente y experto como era el rey. A partir de entonces y durante una década, Velázquez se va a dedicar sobre todo
al retrato, a retratar a la corte, sobre todo a retratar a personajes masculinos de la corte, y nos dejó esta galería, entre otros, esta galería de imágenes que tienen varios puntos en común, sobre todo la sobriedad general. Es una sobriedad, por supuesto, desde un punto de vista indumentario, pero también es una sobriedad desde un punto de vista cromático y desde un punto de vista estilístico. Es una época, son Velázquez son retratos en gris, son retratos en los que Velázquez restringe la gama cromática, y esa restricción no es un capricho del pintor. No responde tanto a estímulos creativos del pintor, sino que es una restricción que acierta a expresar de manera milagrosa lo que es el contexto político de la corte española en la década de 1620. Como digo, en 1621 muere Felipe III, sube al trono un todavía muy joven Felipe IV, que se tiene que rodear de unas nuevas élites políticas. Esas élites políticas, para afianzarse y para legitimar su posición, entre otras cosas, lo que hacen es acusar a las élites anteriores de corrupción y de mala administración. En consecuencia, los personajes principales de la corte anterior acaban siendo relegados. A finales de 1621, Rodrigo Calderón es enviado a la horca. El duque de Lerma, que es que había sido el favorito de Felipe III, para no correr la misma suerte que Rodrigo Calderón, se tuvo que hacer cardenal. De hecho, había un verso en la época que decía que para no morir ahorcado se vistió de colorado. O el duque de Osuna, que había sido virrey de Nápoles, acabó siendo encerrado en una torre en las afueras de Madrid, en Barajas, donde a los pocos años murió. Las nuevas élites lo que hacen es no solo este tipo de acciones punitivas contra las anteriores, sino que inician una serie de medidas tendentes a mejorar la administración del Estado, e inician una época de medidas de austeridad. Utilizan como bandera para legitimarse la administración y la austeridad. Y Velázquez resultaría asombrosamente perceptivo hacia ese tipo de medidas. Muchas de esas medidas de austeridad tenían un alcance económico, y también muchas de ellas afectarían literalmente a la imagen de la corte, porque eran medidas que regulaban la vestimenta, regulaban la indumentaria. Por ejemplo, para ahorrar costes, los reguescos, que es este tipo de calzas que viste Felipe IV en este retrato de cuando era príncipe, se suprimen, y sobre todo se suprimen las complicadas gorgueras anteriores. Para la fabricación de esas gorgueras era necesario telas y sobre todo tintes que había que importar, y cuya importación sumaban cantidades importantes de dinero. De manera que se impone en la corte una imagen radicalmente más austera en la representación del rey y de todo su entorno, y una imagen que expresa los nuevos ideales políticos. Por lo menos en la teoría. En la práctica es mucho más complicada. También hay actuaciones muy importantes desde el punto de vista administrativo. Se reforman todos los consejos. Por ejemplo, dentro de las salas donde se reúnen los consejos, se prevé la creación de
la creación de salitas secretas para que el rey pueda asistir a las deliberaciones de los consejos sin que los consejeros sepan si están siendo o no contemplados y vigilados por el rey, ¿no? Y Velázquez, en este tipo de obras, acierta a expresar como nadie esos nuevos ideales políticos. Son obras desde muchos puntos de vista austeras, son austeras porque es la indumentaria que viste el rey, no hay cadenas de oro, no hay bordados, no hay oros en el vestido del rey, y son imágenes que insertan a Felipe IV no en un contexto de esplendor y de majestad, sino en un contexto de responsabilidad y en un contexto de trabajo. Porque lo que nos presenta Velázquez en estas imágenes es la manera como el rey recibe en audiencia. Así, varios testigos de la época, por ejemplo, Casiano del Pozo, describe cómo el rey Felipe IV se presentaba cuando en audiencia. Dentro de ese contexto de responsabilidad y de austeridad y de trabajo, aparecen elementos parlantes muy importantes. Por ejemplo, este sombrero de copa alta no es simplemente un sombrero, sino que es un atributo de justicia. Hace alusión a la responsabilidad de Felipe IV en la administración de justicia. Y a partir de estas obras estamos acostumbrados a ver en las manos de un rey un papel. Estos papeles son memoriales, es lo que recibía, son peticiones, etcétera, a las que tenía que atender el rey, que habla de sus responsabilidades administrativas. A partir de entonces es frecuente la aparición de un papel en las manos de un rey, hasta entonces es prácticamente inédito. Solo hay una obra conocida de Rodrigo Villandrando en la que aparece el mismo Felipe IV con un papel parecido. Es decir, estamos ante un pintor que llega en 1623 a la corte y sabe enseguida conectar con los ideales de esa corte, con los ideales de sus nuevos clientes y ofrecer imágenes que cubren las expectativas de esta nueva clientela. Y en pantalla tienen otra de las pruebas de la capacidad que tendrá Velázquez de adaptación, una capacidad casi camaleónica. A la izquierda tienen probablemente el retrato que hace Velázquez a Felipe IV en el verano de 1623. Es probablemente el retrato más antiguo que nos queda suyo del rey. A la derecha tienen el que había hecho 1 o 2 años antes de su suegro Pacheco. Verán que el retrato de Pacheco es mucho más sutil, es mucho más sofisticado desde el punto de vista de la descripción del rostro. Es una epidermis con mucha más textura y una textura además conseguido a base de luces y sombras, a base de tonos claros y oscuros que van creando una red epidérmica que resulta muy efectiva. En comparación, el retrato de Felipe IV es muchísimo más, es mucho más sintético, y no solo porque es mucho más joven que Pacheco, sino porque a la hora de hacer ese retrato, Velázquez está tratando de adaptarse a las convenciones del retrato cortesano español hasta ese momento, que pedía rostros mucho más, como digo, más sintéticos, mucho más abstractos y mucho más elusivos que lo que había hecho Velázquez cuando retrató a su suegro. Luego nos encontraremos más adelante con algún ejemplo más de esa capacidad de adaptación que tiene Velázquez. Y en estos momentos Velázquez se plantea una necesidad.
y es que un retratista cortesano tiene que poner en marcha un taller, y un taller importante, que atienda a la demanda de imágenes del rey, sobre todo cuando es un rey recién llegado, como lo había sido Felipe IV. Velázquez tiene que poner en marcha ese taller, del que, como digo, solo laboriosamente y poco a poco se van conociendo nuevos datos. Con ese taller tiene que habituarse a nuevas prácticas pictóricas. Por ejemplo, ya desde hace más de 10 años hay constancia de que Velázquez utilizaba calcos para replicar sus propios retratos. Ahora estamos acostumbrados a valorar casi de una manera sagrada la idea de original y la idea de originalidad. En el caso de los retratos, y fundamentalmente de los retratos reales, eso no existía de la misma manera o de una manera similar a como existe ahora. Un retrato era un objeto sobre todo de uso, que perseguía fundamentalmente la representación del rey más allá de la presencia de ese propio rey, y en la dinámica de un taller existían procedimientos de replicación que ahora casi consideraríamos industrial. Y por lo mismo que Velázquez no dudaba en utilizar calcos, que era el método más rápido para replicar un retrato del rey, tampoco tenía ninguna duda a la hora de repintar un retrato. Así, por ejemplo, este retrato que hemos visto antes de Felipe IV es el resultado de repintar un primer retrato que hace en 1623 y que tenía este aspecto, de repintarlo 3 o 4 años después, en 1627-28. El rey iba cumpliendo años, dejaba de tener ese rostro excesivamente joven e imberbe que tenía en 1623, iba teniendo un rostro cada vez más maduro, y en consecuencia llegó un momento en que pareció conveniente repintar el original de Velázquez y adecuar el aspecto del rey a la edad que tenía en 1627 o 1628. Pero eso es algo que ocurre a lo largo de la historia de todo el retrato cortesano, que antes que nada es un objeto de uso. Paralelamente a su asentamiento cada vez más seguro como pintor de cámara, y a su conquista de un lugar importante en el contexto de los artistas madrileños, Velázquez va iniciando una carrera de funcionario cortesano, de la que en pantalla tienen sus principales hitos que significa progreso en la carrera, que significa igualmente progreso en la proximidad física al rey. Cada avance en la carrera significaba estar más cerca físicamente de la persona del rey. Todo ello culmina en 1652, cuando es nombrado aposentador del palacio. En 1628 tiene lugar un episodio importante para la historia de la pintura europea y para la trayectoria de Velázquez, y es que ese año Rubens viaja a España, donde permanece 9 meses, viaja en calidad no de pintor, sino de embajador, aunque a lo que primordialmente se dedica en Madrid es a pintar, y dentro de esa pintura, sobre todo, a copiar, a replicar los originales de Tiziano que había en las colecciones reales. En algún caso haciendo copias literales, en otros casos corrigiendo en sus copias las obras de Tiziano, y en otros casos haciendo obras inspiradas
directamente en Tiziano, aunque no llegaran a ser meramente copias. Rubens tenía 51 años, como digo, llega en calidad de embajador, es el artista probablemente más prestigioso de toda Europa. Ese prestigio artístico había ido acompañado de un afianzamiento de su posición social y de su posición económica, y sin ninguna duda Velázquez encontró en Rubens, a quien trató y de cuyas andanzas en Madrid fue testigo directo, encontró en él un ejemplo de lo que él quería ser. También encontró prácticas concretas, ¿no? Sin duda, esa forma de el gran pintor vivo dialogando con el gran pintor muerto, como era Tiziano, debió de impresionar a Velázquez, que siempre supo mantener un diálogo de igual a igual con la tradición, y Velázquez aprendió enseñanzas más concretas. Por ejemplo, hasta entonces para las preparaciones de sus lienzos había utilizado tonos tierra, tonos oscuros. Velázquez pudo ser testigo cómo Rubens utilizaba tonos mucho más claros y cómo esa utilización de tonos más claros se traducía en una mayor luminosidad de sus cuadros. A partir de la estancia de Rubens, las preparaciones de Velázquez cambian y también simultáneamente se irá ampliando la gama cromática. El mismo año en el que abandona Rubens Madrid está documentado el pago a Velázquez de Los borrachos, y es muy interesante la comparación entre estas dos obras. A la izquierda Los borrachos y a la derecha una obra de Rubens y Taller que se trajo Rubens a Madrid y que por lo tanto pudo conocer Velázquez. Hay muchas diferencias entre ambas obras. Hay una diferencia fundamental de temperamento narrativo. Rubens resuelve su composición en términos clasicistas, no solo desde un punto de vista digamos, compositivo y práctico, también desde un punto de vista histórico también, y desde un punto de vista, narrativo. Rubens hace lo que generalmente se esperaba de una composición clásica. Velázquez, con la mitología, hace algo parecido a lo que había hecho en Sevilla con la historia sagrada, que es mezclar niveles de realidad distintos. En Los borrachos aparece la descripción idealizada de Baco y de alguno de sus acompañantes, junto con un grupo de personajes que están mucho más cercanos de la experiencia cotidiana. Aparecen tiempos distintos, el tiempo de la antigüedad y el tiempo del mito y el tiempo de la contemporaneidad. Es un tipo de mezclas que gustarían, como digo, mucho a Velázquez. Pero también se puede comparar desde el punto de vista estrictamente compositivo. La escena, vemos en el caso de Rubens, como es una obra creada por un artista que dominaba las leyes de la representación espacial y las leyes del movimiento. En el caso de Velázquez, como se ha señalado con mucha frecuencia, hay cierta torpeza a la hora de organizar el espacio. Los personajes se apelotonan en un término muy próximo al espectador y es muy difícil distinguir los distintos planos espaciales, como había sido difícil en casi todo lo que había hecho hasta entonces. Recuerden, por ejemplo, El aguador de Sevilla, que también se resuelve con personajes situados a muy poca distancia unos de otros, sin una separación clara entre ellos. Velázquez resolvería esos problemas espaciales pronto. Ese mismo año, a finales de 1629, se embarca para Italia, para el primero de sus viajes a
el primero de sus viajes a Italia, permaneció sobre todo en Roma. Es un viaje que desde muchos puntos de vista, sobre todo, tiene un carácter iniciático, un carácter de aprendizaje. Sabemos que en Roma se aloja primero en el Vaticano, donde dibuja las escenas de la Capilla Sistina y también dibuja las estancias de Rafael. En Roma es sensible al ambiente pictórico local, un ambiente en el que hay cierto interés por escenas como las que ven en pantallas, por grandes composiciones en las que se narran historias relacionadas con la historia antigua o con la mitología, en la que sus autores se están interesando por cuestiones de representación de emociones, por cuestiones de expresión. En Roma, en esos momentos, hay también un interés bastante notable por el paisaje, y lo que nos ha quedado de Velázquez vinculado a ese primer momento romano tiene mucho que ver con esas inquietudes. Básicamente, vinculado con ese momento romano, lo que nos quedan son estas otras dos grandes cuadros de historia, la túnica de José y la fragua de Vulcano. Son cuadros de dimensiones parecidas, aunque no iguales. No son cuadros, como con frecuencia se ha dicho, que formen pareja, aunque son cuadros que sí se pueden considerar consecutivos, es decir, desde muchos puntos de vista, la fragua de Vulcano es consecuencia de la túnica de José, igual que en parte la túnica de José es consecuencia de los borrachos, y entre los tres muestran la manera como Velázquez resuelve sus problemas de expresión y sus problemas de descripción espacial. Como digo, el cuadro más temprano es la túnica de José. Ven aquí una comparación con los borrachos. En esa comparación ven el paso tan importante que había dado Velázquez en tan poco tiempo a la hora de resolver la representación del espacio. Para la túnica de José crea un espacio persistente a través de ese suelo endamero que va ordenando los planos espaciales, y a través de esa fuga en forma de paisaje al fondo, y en ese espacio ya predeterminado va situando los personajes. Para esa construcción espacial es muy importante que dos de los personajes aparezcan semidesnudos, porque el cuerpo desnudo, en la medida en la que a través del desnudo de nuestro cuerpo nosotros mismos organizamos desde niños nuestra perfección espacial, al mismo tiempo la representación del cuerpo desnudo genera un espacio propio y un espacio identificable. De hecho, lo pueden ver en esta imagen, comprobando hasta qué punto las dos figuras del extremo generan un espacio mucho más nítido que las que se van superponiendo al fondo, o que la que genera el propio Jacob, a pesar de su movimiento violento, ¿no? A la hora de llegar a ese tipo de fórmulas, Velázquez contaba con esos artistas que en esos momentos están investigando sobre esos temas, pero contaba sobre todo con la gran tradición clásica que había en Roma. Y en concreto me gustaría señalar dos influencias muy concretas. En verano de 1630, huyendo del calor que hacía en el Vaticano y buscando también nuevos estímulos artísticos, Velázquez se aloja en Villa Medici, que era famosa no solo porque se podía disfrutar de de las atmósferas más limpias de toda la ciudad, lejos, digamos, ya del río, sino también por su colección de escultura clásica. Esa colección de escultura clásica, en parte, estaba a la vista
en la fachada, donde se disponía una colección muy importante de relieves romanos, de los que aquí en imagen ven uno de ellos, y también había un número importante de esculturas clásicas en los jardines. En los jardines estaba el grupo de los Nióbides, que era uno de los conjuntos más prestigiosos de escultura de la antigüedad, que luego se dispersó en gran parte, ahora están los Uffizi, pero cuando el pintor Balthus fue director de Villa Médicis, lo que instaló en los jardines fue esta serie de vaciados de los originales que da idea de lo que pudo ser el grupo original que vio Velázquez, un grupo lleno de imágenes de dolor, ¿no? Por ejemplo, si este personaje resulta de entre toda la producción de Velázquez uno de los más expresivos, aunque no veamos el rostro de ese personaje, uno de los que tiene una mayor carga dramática, en parte es porque Velázquez, a través de la gestualidad que le ofrecía el grupo de los Nióbidos, supo encontrar la fórmula de construir expresión sin necesidad de acudir a las emociones del rostro, pero también esos relieves que podía ver todos los días cuando salía de Villa Medici incrustados en la propia fachada, sin duda le ayudaron a encontrar cómo resolver problemas espaciales. Estos mismos relieves ya nos hablan de que, a pesar de que son relieves, y bajorrelieves, ese carácter de semidesnudo es capaz de crear una sensación de espacio bastante verídico. El siguiente paso llegará con la fragua de Vulcano. En la fragua de Vulcano ya no existe un espacio endamero preexistente, lo que existe es un elemento central, una fragua sobre el que se van disponiendo los herreros, que aparecen vistos en vistas diferentes, de frente, de espaldas, agachados de perfil, en movimientos diferentes, y a través de esa variedad de perspectivas y a través de esa variedad de movimientos y a través del hecho también muy importante de que son figuras semidesnudas, son personajes que van creando su propio espacio. Frente a la todavía cierta artificiosidad desde el punto de vista espacial que existe en la túnica de José, en la fragua encontramos un espacio mucho más espontáneo, mucho más natural. Y todo ello nos habla de un artista tremendamente perfectivo que en el curso de 2-3 años es capaz, teniendo los ojos extraordinariamente bien abiertos, de dar un paso de gigante en aspectos muy importantes de su carrera. Cuando vuelve Velázquez a Madrid, se encuentra con que la corte tiene algo que celebrar. Ha nacido un príncipe, el primer príncipe heredero que les nace a Felipe IV y a Isabel de Borbón, y con eso se inicia una etapa distinta y singular en la vida cortesana. Y no por casualidad se inicia también una etapa de fuerte personalidad en la carrera de Velázquez. La corte española en esos años es una corte mucho más relajada que anteriormente. Es una corte... Es una corte muy vital. La década de 1630 es uno de los momentos más importantes de toda la vida cortesana española de esos siglos. Es una corte muy activa, con ganas de hacer muchas cosas, tantas que es el momento en que se construye el Palacio del Buen Retiro, lo que significa que hay que decorar y alojar muchísimos metros cuadrados de salones. Es el momento en que se
se rehace la Torre de la Parada, en el que se hace el Palacio de la Zarzuela, en el que se recurre a encargos a artistas no solo españoles, sino también flamencos y residentes en Italia para proveer de pinturas que abastezcan todos esos palacios. Y ese momento de relajación y optimismo de la corte también tiene un reflejo en el propio arte de Velázquez. Aquí vemos el retrato que está en Boston del príncipe, probablemente recién jurado como tal príncipe, donde vemos ya una apertura cromática importante de Velázquez, pero solo hay que comparar estos tres retratos de Felipe IV que se suceden entre el año 32 y un año complicado como es el 44, compararlo con lo que había hecho en la década de 1620 para entender que algo había cambiado en la corte y paralelamente algo había cambiado también en la retratística cortesana de Velázquez, como no podía ser menos. Como les decía antes, es el momento en que se construye el Palacio del Buen Retiro, en el que se convoca a los principales artistas españoles para decorar su salón de reinos. Es un momento de actividad frenética de Velázquez. Nunca pintó tanto como a mediados de la década de 1630. Entre 1634 y 1636, Velázquez se hace cargo directamente o con ayuda de sus ayudantes de los 5 retratos ecuestres y de las lanzas para el Salón de Reinos, que datan del 34-35, de los 3 retratos de cazadores para la Torre de la Parada. Se hace cargo de San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño para unas ermitas del Retiro, y se hace cargo de la coronación de la Virgen para el oratorio de la Reina del Palacio. Nunca la actividad de Velázquez como pintor fue tan intensa como esos años, que son los años ya de la definitiva madurez del artista y en los que ya ha identificado el que sería su estilo definitivo. Pero Velázquez, como siempre, es un pintor que se conforma poco, es un pintor movido por una voluntad de avance y una voluntad de originalidad muy acendrada, y en esa década de 1630 esa voluntad de singularidad la expresa y de distinguirse, de distinción, que es un concepto, por otro lado, extraordinariamente cortesano, y bueno, allí está Gracián, ¿no? Esa voluntad la expresa sobre todo a través del paisaje. Ya en Roma había hecho estas 2 vistas del lugar donde se alojaba, la Villa Medici, que son vistas sorprendentes porque son imágenes hechas ante el motivo, imágenes hechas del natural, imágenes topográficamente fieles, imágenes en las que intervienen en la definición del paisaje elementos importantes como la luz y el tiempo. Pero ya antes Pacheco nos recalca que en un retrato ecuestre que había hecho en 1625, Velázquez lo pintó, dice literalmente, del natural, incluso el país, es decir, el paisaje en el que situó el retrato ecuestre de Felipe IV era un retrato de paisaje, era un paisaje real. Y él culmina esa tendencia en los fondos de varios de los retratos que hace a lo largo de la década de 1630. Que en todos los casos son fondos inspirados en paisajes reales y con la voluntad de mostrar esa inspiración en paisajes reales. Actualmente, cuando en una época en la que llevamos ya una larga tradición de identificación de la idea de paisaje con la idea de retrato de paisaje, al paisaje lo entendemos mayoritariamente como producto de un diálogo del pintor con la naturaleza,
naturaleza, digo, actualmente esto nos puede chocar por obvio. En la década de 1630 era exactamente lo contrario. El paisaje rara vez era una confrontación con un modelo natural, a no ser que fuera una vista de una ciudad que necesariamente tenía que ser topográficamente fiel, sino que el paisaje en la mayor parte de los casos era un producto de la imaginación, era algo que construían los artistas en su taller. Aquí tienen dos maravillosos paisajes creados en la década de 1630 por Claudio Lorena y por Poussin, y precisamente destinados a la decoración del Buen Retiro, y que son dos de las cimas de la historia del paisaje en Europa. Pero son paisajes construidos, son paisajes cuyos autores no han salido necesariamente al campo, a la naturaleza, para pintarlos. Se sabe que Claudio Lorena tomaba apuntes del natural, pero no que pintara del natural. Los paisajes los iba construyendo en su taller y los hacía obedecer a ciertas reglas compositivas. Lo que era completamente inusual era lo que hacía Velázquez. A todos los accidentes geográficos de estos paisajes se les puede poner nombre, y de hecho en 1634-35 era posible avistarlos desde los lugares para donde se hicieron estos cuadros. Lo que tiene este enano en la parte de atrás es el pico de la Maliciosa, en la Sierra del Guadarrama. Lo que tiene Felipe IV a su izquierda es la zona occidental de esa Sierra de Guadarrama, la parte donde está Abantos y el Escorial, y en el caso de Felipe IV, de Baltasar Carlos a caballo, no hay ninguna duda de dónde está situado. Lo ha representado en el extremo septentrional del Pardo, en un lugar desde donde se avista de nuevo la Maliciosa, el inicio de la Cabeza del Hierro. También podemos ver el cerro que cierra el pueblo de Manzanares el Real por la parte suroccidental. Esta zona de aquí es la Sierra del Hoyo, donde está Hoyo de Manzanares, y perdón. Y en la parte de abajo lo que vemos es la cuenca alta del Manzanares. Son las colinas herbáceas que todavía existen, que separan el pueblo de Colmenar Viejo del monte del Pardo. Como digo, hay que imaginar el valor en cuanto reafirmación profesional que tiene este gesto de situar estos retratos reales en un entorno concreto, en el mismo entorno por el que cotidianamente discurrían en sus jornadas de caza el príncipe y el rey y la corte, y luego además son paisajes con un concepto muy vinculado a la concepción que tenía Velázquez de su trato con la realidad, porque no son solo retratos de un paisaje, sino que son retratos de una experiencia ante el paisaje, sobre todo en el caso de Baltasar Carlos. Tras Baltasar Carlos no solo vemos hitos topográficos concretos, sino que de esa descripción del paisaje también forma parte el aire y la luz que envuelve al niño. De esos años también data otro de los capítulos de la obra de Velázquez que le otorgan una extraordinaria singularidad, una singularidad que le apartan de cualquier otro artista de su época. Hasta entonces
había habido una tradición de representación de enanos y bufones, pero había sido una tradición aislada y dispersa. En la producción de Velázquez encontramos 11 o 12 obras en las que aparecen enanos y bufones. En algún caso, como Las Meninas, formando parte de un grupo más numeroso, pero la mayor parte de los casos son retratos individualizados de estos personajes. Hablábamos antes, cuando comentábamos el tema de las obras costumbristas que hace Velázquez en Sevilla, que no se entienden sin la asistencia de un público capaz de valorarlas y adquirirlas y coleccionarlas. En el caso de los retratos en general ocurría algo parecido. El retrato es básicamente un compromiso entre las expectativas del modelo y el pintor que va a hacer ese retrato, y que en todos los casos necesariamente tiene en la cabeza lo que espera el modelo que posa para él y le ha encargado esa obra y le va a pagar esa obra, las expectativas que tiene ese modelo. Hay pocas excepciones. Una de ellas son los autorretratos, cuando modelo y pintor son la misma persona, y por eso los autorretratos de Rembrandt, en los que Rembrandt se está inspeccionando a sí mismo, también son un capítulo tan importante dentro del arte de la pintura de ese momento. Con las representaciones de enanos y bufones, en cierto sentido, ocurría algo parecido. No eran los enanos y bufones los que encargaban las obras a Velázquez, sino que era el rey quien las encargaba, o en algún caso algún noble. Eso permitía a Velázquez en su representación unas libertades que no podía permitirse cuando representaba a un rey o a un noble o a cualquier otro personaje. Lo ven ustedes en pantalla. Es impensable, representar a Felipe IV en las mismas actitudes que el primo o el bufón Calabacillas. Pero Velázquez no solo podía permitirse libertades desde el punto de vista de la pose, desde el punto de vista compositivo, sino también que se podía permitir libertades desde el punto de vista de la técnica pictórica y desde el punto de vista de los registros expresivos. Y aquí hay un ejemplo. Una fuente de la época expresa que el rey, dice literalmente, es algo más que humano. Del rey se admitía, por un lado, una personalidad terrenal, pero se admitía que tenía una entidad en cierto sentido sacralizada. Y eso se llevaba a la imagen del rey. Cuando aparecía el rey en público, lo hacía tratando de expresar apenas sentimientos. De hecho, los que en esa época aluden a la aparición de un rey, de Felipe IV en público, utilizan términos como el de estatua animada, y como mucho hablan de cuestiones como majestad, severidad, etcétera, porque es lo que se esperaba de la presencia de alguien que tenía una naturaleza, como digo, más que humana. Y lo mismo ocurría no solo cuando él se presentaba en público, sino cuando un pintor lo presentaba. De hecho, la variedad expresiva en los rostros de Felipe IV a lo largo de toda su iconografía es realmente reducida, pero no solo de Felipe IV, también del príncipe heredero. Lo ven aquí, Baltasar Carlos tiene apenas 5 o 6 años cuando lo retrata Velázquez. Es un niño porque lo delata la juventud de sus rasgos, pero está representado con la impasividad propia de quien va a ser en el futuro un rey.
con la cara, digamos, de palo, distante, que se atribuye a un monarca. En el caso de los bufones y esas convenciones en el retrato real pasa también en España al retrato cortesano. La gran parte de los cortesanos, empezando por el conde duque, se hacen retratar con un rangos expresivos bastante limitados y relacionados con la idea también de poder y majestad. En cambio, Velázquez, cuando retrata bufones, se permite una libertad a la hora de representar sus expresiones muchísimo más amplia. En cierto sentido, los trata como problemas de expresión corporal, colocándolos sentados, arrumbados en el suelo, también de expresión facial y también de técnica pictórica. En el caso de Calabacillas llega a un extremo que parece que lo representa, digamos, desenfocado. No es un problema de incapacidad de alcanzar precisión descriptiva precisamente por Velázquez, sino que obedece a una voluntad de búsqueda. Pero tanto Calabacillas como Baltasar Carlos comparten una cosa, y es el grado de seguridad de escritura pictórica que había alcanzado Velázquez. A lo largo de la década de 1630, Velázquez se va liberando de la idea de dibujo, del corsé que suponía el dibujo, y concibe sus obras fundamentalmente en términos casi exclusivamente pictóricos. Para eso era fundamental una habilidad técnica, como pocos artistas a lo largo de la historia lo han tenido, una habilidad técnica que hacía que todas y cada una de sus pinceladas tuviera una carga estructural importante. Eso es lo que hace distinguir muchos originales de Velázquez de los que no son. En Velázquez prácticamente cada pincelada cuenta, porque cada pincelada suma, casi ninguna está donde está y de la manera que está, por casualidad. Quien acertó a expresar de una manera más precisa esa técnica de Velázquez fue un escritor aragonés, Juan Francisco Andrés de Hurtároz, que en 1646 escribe: el primor consiste en pocas pinceladas obrar mucho, no porque las pocas no cuesten, sino que se ejecuten con liberalidad, que el estudio parezca acaso casualidad y no afectación, no rebuscamiento. Este modo galantísimo hace hoy famoso Diego Velázquez, pues con sutil destreza en pocos golpes muestra cuánto puede el arte, el desahogo y la ejecución pronta. Esto se escribió hace más de 370 años. En este tiempo es difícil encontrar una definición tan precisa del grado de excelencia técnica que llegó Velázquez y en qué consiste esa excelencia. Pero lo que me gustaría señalar es que esta descripción de Velázquez no esconde simplemente una descripción, digamos, exclusivamente técnica, sino que está cargada de intención en cierto sentido profesional e intención intelectual. Lo que está describiendo Andrés de Hurtároz es lo que en el lenguaje diplomático desde siglos anteriores se llamaba la sfrecciatura. Sfrecciatura es un término italiano que hace alusión a una manera de hacer las cosas una manera en la que la parte rebuscada, en la que el esfuerzo
aparezca disimulado, en la que se disimule el esfuerzo y que todo parezca fácil y grácil. Esa expresión que tiene unos orígenes diplomáticos, luego pasó al mundo de la teoría literaria y es una expresión que hizo suya Velázquez y que tiene una carga de profundidad muy importante porque se relaciona con una de las preocupaciones fundamentales de los artistas en la España del siglo de oro. En la España del siglo de oro los pintores estaban obsesionados porque se les considere no solo pintores, que es simplemente una descripción profesional, sino que se les considere artistas, que tiene una carga intelectual mucho más importantes, porque ellos alegaban que su actividad no se basaba en la parte manual, sino que sobre todo descansaba en la parte intelectual. En ese sentido, era mucho más importante la mente que ordenaba a la mano actuar que esa mano en cuanto instrumento mecánico, de manera que en lo que es aparentemente una descripción de la técnica de Velázquez estamos encontrando también el horizonte al que tanto Velázquez como sus contemporáneos querían apuntar, que es el de la reivindicación del carácter intelectual de su actividad. Esto lo escribe Uztarroz en 1646 en unas circunstancias muy concretas. Lo escribe a raíz de la muerte del príncipe Baltasar Carlos, que era el único hijo legítimo varón que tenía Felipe IV. Felipe IV, además, 2 años antes había perdido a su mujer, a Isabel de Borbón, y la muerte de Isabel de Borbón primero y del príncipe heredero después, lo que dio lugar fue a una crisis dinástica importantísima que no se resolvió hasta finales de la década de 1650. Una crisis dinástica paralela a una crisis territorial importante. Es la época de la sublevación de Cataluña y de Portugal, y a una crisis económica y política también muy importante. Para resolver una parte de esa situación crítica, Felipe IV se tiene que casar y lo hace con su sobrina, con Mariana de Austria. Mariana de Austria, que en 1649 emprende el viaje a Madrid para la boda, y en el camino se encuentra, la comitiva se encuentra prácticamente con Velázquez, que está viajando a Italia por segunda vez. En esta ocasión Velázquez no está viajando para aprender, sino que está viajando en misión encomendada por el rey. Felipe IV, uno de los métodos que encuentra para paliar la angustia que le produce la situación realmente complicada del país, uno de los métodos es abandonarse en brazos de su pasión por la pintura y en su pasión por las artes. En esas décadas él afianza su posición como el coleccionista más importante de pintura en Europa. Es el momento en el que acaba el Panteón del Escorial, el momento en el que hace las bóvedas de Tiziano. De alguna manera se refugia en la pintura, y dentro de ese refugiarse se inscribe el viaje de Velázquez a Italia, que persigue un triple objetivo. Por un lado, aportar cuadros; por otro lado, encargar vaciados de esculturas antiguas en Roma; y por último, contratar fresquistas que viajaran a Madrid. De manera que tenemos a Velázquez en la corte papal. En 1649 se dedica sobre todo a esa misión.
A partir de 1650 ya acaba la parte más importante de esa misión. Felipe IV insistentemente le llama a Madrid, porque no olvidemos que en Madrid hay una nueva reina de la que se necesitan retratos, y el retratista de cámara está en Roma. Velázquez hace una y otra vez oídos sordos a Felipe IV, que en una ocasión llega a decir que es que Velázquez le ha engañado 1000 veces, porque en 1650 Velázquez lo que está tratando es ya no de asaltar la corte de Madrid, sino de asaltar la corte papal, la corte de Roma, y lo hace con una estrategia muy parecida a la que había utilizado en Madrid 30 años después. Sí, en Madrid utiliza como carta de presentación el retrato de Fonseca, en Roma utiliza como carta de presentación ante la sociedad romana el retrato de Juan de Pareja, que se expone públicamente en el Panteón en el día de San José de 1650, un retrato en el que juega con la paradoja. Juan de Pareja había sido su esclavo y, sin embargo, construye una de las imágenes más arrogantes que nos ha dejado Velázquez, arrogante desde el punto de vista de la pose de Pareja, y desde el punto de vista también de su expresión facial casi desafiante. A nadie llamaría la atención el contraste entre los rasgos y el color de la tez de Juan de Pareja y esa pose con la que la retrata Velázquez, mucho más apropiada para un papa, como lo haría poco después, que para un esclavo. El caso es que obras como esta le abren el acceso a la corte papal. Primero retrata al entorno del Papa, y de nuevo nos sorprende lo camaleónico que es Velázquez. En Roma, Velázquez se encuentra con que las expectativas hacia los retratos son muy diferentes a las que había en España. En Roma se pide una mayor variedad expresiva, una mayor empatía con el retratado, que es lo que vemos en estos retratos. En estos retratos también vemos asombrosamente cómo Velázquez es capaz de cambiar su técnica pictórica de un retrato a otro, y ya voy a ir mucho más rápido porque me estoy alargando más de la cuenta. A la vuelta de Roma, Velázquez se encuentra una corte literalmente expectante porque la nueva reina Mariana de Austria está esperando un hijo, que sería finalmente una niña. La infanta Margarita. Con esto se inicia otra etapa completamente diferenciada dentro de la carrera de Velázquez como retratista. Ya no son varones, sino que son hembras los modelos fundamentales de sus retratos, y son retratos en los que el mundo textil invade la superficie del lienzo, y con el mundo textil el color se convierte en protagonismo absoluta del lienzo. Estos son los protagonistas de ese momento, y es interesante el valor semántico y el valor dentro de la retórica de los cuadros que Velázquez va concediendo a esos detalles, unos detalles que nos permiten asistir al grado de maestría técnica, de sofisticación al que había llegado el pintor. Esto es lo que le rodea a Felipe IV, y fue, junto con su ejercicio como mecenas de las artes, una de las grandes dichas en esos momentos complicados de la vida del rey. A través de sus cartas sabemos hasta qué punto es un rey entregado a
a su familia y maravillado por la evolución de sus hijas. Es un momento también importante en el contexto de la cultura cortesana en España. Es la época en la que Calderón produce algunas de sus mejores obras cortesanas y es el momento también en el que Velázquez hace estas dos obras. Y en todos los casos, para entender las Meninas, para entender las hilanderas, para entender la producción de Calderón o de un esfonógrafo como Acho del Bianco, hay que tener en cuenta que detrás hay un mecenas, un rey cada vez más volcado hacia este tipo de actividades. Esa cercanía, esa afinidad del rey con la producción literaria y con la producción artística hace, por ejemplo, que a uno de los principales literatos, Solís, lo nombre cronista real. Hace, por ejemplo, que a Calderón, después de una representación de su obra, le pida que se descubra en su presencia. Actualmente puede parecernos un acto insignificante. En esa época solo podían cubrir su cabeza, todo lo contrario, en presencia del rey, los grandes de España. De alguna manera a Calderón le está nombrando Impectore Grande de España, y en el caso de Velázquez, aunque no reunía las condiciones que legítimamente le permitían ser miembro de la Orden de Santiago, un acto de voluntad de ese rey amante de la pintura y de la literatura lo convirtió en caballero de la Orden de Santiago. Y de esos años son esas dos obras, las Meninas y las hilanderas. Quiero de nuevo recordar aquí a Francisco Calvo Serrayer, que en un libro muy importante sobre las Meninas demostró hasta qué punto uno de los contenidos principales de este cuadro asombroso tiene que ver con el diálogo entre un rey y su pintor, tiene que ver con la capacidad de Velázquez de entender hasta qué punto una parte importante de la emotividad del rey, una parte importante de la pulsión sentimental de Felipe IV estaba siendo dirigida hacia su propia familia. Las hilanderas y las Meninas nos marcan dos de los nortes principales de Velázquez. Las Meninas, entre otras cosas, uno de sus grandes nortes, que es Felipe IV. Las hilanderas nos marca otro norte, que es la tradición artística de la que supo beber como si fuera una esponja Velázquez, pero sobre todo una determinada tradición artística, que es la que aparece homenajeada de forma expresa en las hilanderas. Lo que, como saben todos ustedes, aparece al fondo de las hilanderas es un tapiz que reproduce el Rapto de Europa, una de las obras más prestigiosas de Tiziano de las colecciones reales, que Rubens pinta y copia en 1628 en presencia probablemente de Velázquez, que cuando muere Rubens la copia llega a Madrid, y a través de ese original, de esa copia y de su inserción en una obra extraordinariamente compleja desde un punto de vista de su narración y de su construcción espacial, Velázquez no solo está rindiendo un homenaje a sus predecesores, sino que él se está situando dentro de esa tradición como un eslabón que sigue, que atiende a lo que ha recibido, pero que sigue leyes propias, ¿no? Y bueno, ya casi con esto acabo, simplemente diciendo que todo lo que ha aparecido hasta ahora volverá a hacer acto de aparición y de manera mucho más detallada, razonada y contextualizada a lo largo de este curso, pero espero que esta larga charla haya servido para asomarnos a algunos de los resortes que a lo largo del tiempo
han ido estimulando el discurrir de Velázquez, entre ellos su capacidad para estar atento a los estímulos creativos externos y al mismo tiempo su capacidad para no conformarse nunca con lo que ya hay, aplicar un pensamiento diferenciador y matizador y seguir avanzando por una vía personal en su aventura artística. Muchas gracias.